Shalom amigos, este es Jorge Sedaka desde Toronto, director de Ministerios al Pueblo Elegido. Esta tarde les quiero presentar la demostración de la Pascua judía, como lo hizo el Señor Jesús a través de muchos años y como lo ha hecho el pueblo de Israel a través de toda la historia, para que podamos aprender en estos días de Pascua los símbolos de la Pascua, la celebración de la Pascua y el significado que tienen para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, seamos judíos o seamos gentiles, seguidores de Jesús. Esta fecha de Pascua comienza en unos pocos días y quiero hacerles llegar este saludo especial de Pascua. Hag Sameach, felices Pascuas. La fiesta de Pascuas empieza en el día 14 de Nisan y se celebra por 8 días porque se celebra juntamente con la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días, así que 7 días más el día de la Pascua son 8 días. La Pascua, como ustedes sabrán, es la historia de cómo Dios redimió, liberó al pueblo de Israel de su esclavitud de 400 años en Egipto. La historia se puede encontrar en los primeros 12 capítulos del libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en la Torá, y allí se nos relata todo cómo el pueblo sufría bajo la esclavitud y cómo los maltrataron, y cómo clamaron a Dios después de 400 años, más de 400 años de esclavitud. Dios contestó la oración, Dios llamó a Moisés para que fuera el líder que liberara al pueblo de Israel. Así que toda esa historia se relata. Y Dios hizo grandes milagros, como sabemos, mandó 10 plagas para que convencer al faraón para que dejara ir al pueblo a ser libre, para que pudiera ir hasta la tierra prometida, y cómo esa noche de la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios estableció la Pascua, cómo celebrarla y todos los detalles. Así que eso es un poco lo que vamos a ver hoy, los símbolos un poco abreviado, pero vamos a tener una presentación especial para que puedan aprender o puedan reforzar lo que ya saben acerca del significado de la Pascua y cómo los símbolos de la Pascua apuntan al Mesías Jesús. Cómo Jesús cumplió con su vida, con su muerte, con su sufrimiento, con su sepultura, con su resurrección, cómo cumplió los símbolos de la Pascua, y vamos a ver cómo nos hablan de ello. Acá tenemos los símbolos y vamos a ir explicando. Y hay un paralelo entre la experiencia del pueblo de Israel y nosotros como creyentes en Jesús. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Eso nos recuerda un poco nuestra vida antes de conocer a Jesús como Mesías, cuando éramos esclavos del pecado. Los 40 años que Israel pasó en el desierto nos recuerdan un poco nuestro caminar en nuestra vida cristiana, o nuestra vida de discípulos de Jesús. Y la tierra prometida hacia donde Israel iba, hacia la tierra de Canaán, nos recuerda un poco nuestra tierra prometida en el hogar celestial cuando estemos en la presencia de Dios. Así que vamos a ver un poco todas estas cosas y estos paralelos. ¿Qué nos enseñan los símbolos de la Pascua acerca de la redención de Dios para Israel y para nosotros? Bueno, primero vamos a leer la historia bíblica según se relata en el libro de Éxodo, como dijimos, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 16 versos de este pasaje y ustedes pueden seguir en su versión de cómo Dios estableció la celebración de la Pascua. Dice Éxodo capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, y será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia
fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta el día siguiente, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios, y en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Vosotros no haréis ninguna obra en esos días, excepto solamente que prepararéis lo que ha de comer cada uno. Así que esa es la historia. Nos indicó a Dios cómo tenía que ser aquella primera Pascua. Y a través de la historia, el pueblo de Israel ha ido agregando prácticas y tradiciones para recordar la celebración y que nos ayudan a recordar esta celebración de Pascua. Así que la manera en que vamos a celebrar hoy es como el Señor Jesús o Yeshua HaMashiach ya celebraba en el primer siglo con sus discípulos y se ha ido celebrando a través de la historia. A diferentes culturas en diferentes países han agregado diferentes comidas y demás, pero los símbolos son iguales, la manera en que se celebra son todas iguales y vamos a ir recordando cada cosa. Como ustedes vieron, la palabra indica que la familia tenía que limpiar la casa de todo tipo de levadura y es por eso que las familias judías limpiamos la casa unos días antes de toda levadura, se saca el pan, las harinas, todo lo que tenga levadura leudada, porque eso es símbolo de pecado en la Biblia. Entonces, nada que leude queda en la casa. Y luego de esa limpieza, se prepara la mesa y la gente se prepara para celebrar, un poco como vamos a ver aquí en esta tarde. Una de las primeras cosas que hacemos al comenzar la celebración es el encendido de las velas. Y generalmente lo hace la señora de la casa, pero en esta ocasión lo voy a hacer yo. Y es bien importante cómo se celebra el encendido de las velas. Se hace cada viernes al caer el sol y también al comenzar cada fiesta, como hacemos también para Pesaj, para Pascua. Y la señora de la casa se cubre la cabeza, se para delante de las velas y dice la siguiente bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotzav vetzivanu leharlik leimsher Pesaj. Bendito seas tú, oh Señor, Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, que nos has mandado a encender las velas de Pesaj. Amén. Es interesante que las velas representan la presencia de Dios. Todo viernes al caer la tarde
en cada familia se encienden las velas? Porque el fuego y la luz en la Biblia representan la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel y nosotros como cristianos creyentes en Jesús creemos en un Dios. La Shema, que es la declaración de fe judía, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, ustedes vieron que la señal que se hace 3 veces, invitando la presencia de Dios a nuestra vida. ¿Por qué lo hace 3 veces? Bueno, no hay una explicación lógica, pero nosotros que conocemos al Dios de la Biblia se ha revelado como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. Así que estamos invitando a la presencia de Dios a nuestra celebración y a nuestra casa. Bueno, hoy vamos a ver aquí diferentes elementos. Aquí hay un plato de Pascua, que todas las familias tienen un plato así o similar, donde se ponen los elementos de la Pascua. Yo lo puse allí para que ustedes lo puedan ver bien. Y aquí sobre la mesa están los símbolos de la Pascua que vamos a ir explicando cada vez. Copas para tomar el fruto de la vid, el pan sin levadura que está en esta bolsa y otras cosas más que vamos a ir explicando. Y quiero decirles que la celebración la voy a explicar un poquito fuera de orden, pero los símbolos son los mismos. Así que yo voy a empezar con este símbolo que es las hierbas amargas, lo llamamos marror. Las hierbas amargas, que tiene que ser bien fuerte y bien ácida, están representadas por esto que es rábano picado, picante, y tiene que ser bien picante. Y hierbas amargas nos van a recordar al pueblo de Israel nuestro tiempo amargo mientras éramos esclavos en Egipto. Sufríamos, dice que estábamos bajo yugo, trabajando duro, amargamente, y con lágrimas. Y la tradición judía dice que tenemos que tener suficiente y comer suficiente hierbas amargas hasta que nos salga una lágrima en los ojos. ¿Y qué es el significado que tiene para nosotros como seguidores de Yeshua? Bueno, las hierbas amargas nos recuerdan un poco la amargura del pecado. La Biblia dice que el pecado a veces aparenta ser muy lindo, muy atractivo, pero luego trae amargura en nuestra vida. Y cuando Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos, dice la Biblia que en un momento preguntó a los discípulos, o les dijo a sus discípulos: uno de ustedes esta noche me va a defraudar, me va a entregar. Entonces todos se preguntaban: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y él dijo: el que pone el pan conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Y todos sabemos que la historia nos dice que fue Judas el que hizo esto. La historia se cuenta ahí en Juan, capítulo 13, 21 al 26. Y dice la Biblia que Juan untó con Jesús en ese momento. Y yo creo que fue en este tiempo porque tiene sentido. Es una cosa amarga que un amigo cercano nos traicione. Es una cosa amarga que un ser querido nos traicione. Y yo creo que tiene sentido que este sea el momento cuando Judas metió la mano junto con el Señor en las hierbas amargas, porque es una cosa amarga que alguien nos traicione. Y también Jesús sabía que al ir a la cruz a entregar su vida era un momento amargo y difícil. Así que este marror, las hierbas amargas, nos recuerdan nuestro pecado y la amargura que trae el pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. En el Antiguo Testamento lo dice, en el Nuevo Testamento lo dice, en varios lugares dice. Uno de los pasajes que conocemos es Romanos 3:23, que dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios, y por estar separados de la gloria de Dios, por ese pecado merecemos la muerte eterna. Así que este marror, la hierba amarga, nos va a recordar la amargura del pecado. Después, el segundo símbolo que quiero recordarles acerca de esta historia de la redención de Dios es lo que llamamos
el hueso de pierna de cordero, o el zroa, el hueso de pierna de cordero. Este zroa nos recuerda la necesidad de un sacrificio para que tengamos perdón de nuestros pecados. No cualquier tipo de sacrificio. Tiene que ser un sacrificio que Dios acepte. Por eso leímos allí en el pasaje de Éxodo 12 que el sacrificio de Pascua tenía que ser un cordero de un año, sin mancha, perfecto, sin defectos, impecable, dice que tenía que ser. Y la Biblia dice que ese cordero que tenía que ser sacrificado y asado, la gente tenía que comerlo toda esa noche sin dejar nada. Y ese sacrificio nos recuerda también que Jesús fue el único que pudo cumplir con ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él fue el único que era sin mancha, el único que fue sin pecado. La Biblia dice que Jesús en todo fue igual a nosotros, tentado, pero Él sin pecado, no pecó. Y Él cumplió perfectamente todos los requisitos de ese Cordero de Pascua que tenía que ser perfecto. Inclusive cumplió el requisito que se nos dice en Éxodo capítulo 12, hacia el final, el versículo 46, hablando del Cordero de Pascua, dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, dice la Biblia. Y entonces Jesús también, si ustedes recuerdan la historia, cumplió con este requisito, porque cuando estaba en la cruz con otros 2 ladrones crucificados a su derecha y a su izquierda, los soldados romanos, después de cierto tiempo, si los que estaban crucificados no habían muerto, venían y les quebraban las piernas para acelerar el proceso de muerte. Y fueron a uno de los ladrones, no había muerto, le quebraron las piernas. Fueron al otro, no había muerto, le quebraron las piernas. Cuando vinieron a Jesús, él ya había muerto, y dice que no quebraron ningún hueso de su cuerpo, así como este hueso nos recuerda que Jesús cumplió con ese requisito de no tener ningún hueso quebrado. El hueso, el zroa, nos recuerda que debe haber un sacrificio para perdón de nuestros pecados y tiene que ser un sacrificio perfecto. Jesús cumplió con ese requisito también a la perfección. El siguiente elemento que les quiero mostrar es el pan sin levadura. El pan sin levadura se llama matzo y también nos va a recordar el cuerpo de Jesús. El matzo para la Pascua lo ponemos en esta bolsa que se llama la matzotash, o la bolsa para el matzo, y es una bolsa, tiene 3 divisiones, en cada división se pone una de las galletas de matzo. Interesante que también sea una bolsa con 3 divisiones. Y ustedes sabrán, o les quiero compartir, de que para los judíos hay varias explicaciones. Los rabinos a través de la historia dieron varias explicaciones por qué una bolsa con 3 divisiones. Algunos dicen, bueno, se refiere a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Otros dicen, no, es para recordarnos los que participaban en la adoración de Israel, los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Otros rabinos más contemporáneos dicen, no, es para recordar los elementos de la naturaleza, el aire, el agua y la tierra. Bueno, yo les quiero proponer que esto también es para recordar que creemos en un solo Dios, en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué digo eso? Porque en un determinado momento, casi al comenzar la celebración, el padre de familia toma esta bolsa y saca el pan del medio, no del de arriba ni del de abajo, saca el pan del medio y lo pone delante de él y dice una bendición, dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito seas tú, oh Dios, Señor nuestro, creador del universo, que nos das el pan de la tierra.
y entonces lo quiebra por la mitad. Una mitad la usa para la celebración, la vamos a poner acá de vuelta. La otra mitad la envuelve en una servilleta y se la da a la esposa o a la señora de la casa para que la esconda en algún lugar para más adelante en la celebración. Después vamos a hablar, muy importante. Esto después se va a llamar el afikomen. Así que este pan del medio se quiebra y luego se toma y una mitad se esconde. Yo lo voy a poner aquí para que ustedes no lo vean, como si estuviera escondido. Este pan es muy interesante. Yo voy a tomar esta mitad que nos quedó, porque el pan nos recuerda, como dijimos, el matzah nos va a recordar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Ustedes ven que es bien finito, es solamente harina sin levadura y agua. No tiene sal, no tiene levadura, no tiene sabor, no tiene nada. Y como ven, como no tiene levadura, no se levanta, es bien finito. Y recordamos que la levadura en la Biblia representa pecado, así que este pan sin levadura nos recuerda pan sin pecado, como Jesús fue sin pecado. Pero también ustedes podrán ver, si pongo esto delante de las velas, que el pan tiene unas pequeñas perforaciones, no sé si alcanzan a verlo, pero tiene unas muy pequeñas perforaciones. Esas perforaciones se hacen para que no se formen burbujas cuando lo ponen en el horno. Y esas perforaciones, como decimos, también nos recuerdan lo que nos dice el libro de Isaías acerca del siervo sufriente en el capítulo 53, versículo 5, que dice que fue traspasado el siervo por nuestros pecados. Y estos agujeros pequeños nos recuerdan que el cuerpo de Jesús fue traspasado cuando colgaba allí en el madero, ¿no es cierto? Pero también hay otras cosas. Ustedes alcanzan a ver, hay unas partes en el pan que son un poquito más oscuras que otras. Y esas son porque cuando ponen el pan en el horno, las partes que tocan quedan un poco más oscuras. Y es interesante porque esas partes más oscuras forman como rayas, como líneas. Y nos recuerdan también algo que habla el capítulo 53 de Isaías, cuando habla del siervo sufriente de Jehová. Nos dice que por sus llagas, por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y recordamos que Jesús, antes de ir a la cruz, sufrió látigos, sufrió laceraciones, tenía llagas en su cuerpo. Estos colores más oscuros, estas marcas también nos recuerdan el cuerpo de Jesús, que también fue roto, sacrificado por nosotros. Así que este pan, que es el del medio, y como dijimos, si es el del medio, no representa al Padre ni al Espíritu Santo, sino representa a la segunda persona de la Trinidad, es el que es tomado para usar en la Pascua. Nos recuerda el cuerpo de Jesús. Y vamos a ver después cómo un pedazo de pan más adelante Jesús tomó y le dio también un nuevo significado. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Tercer elemento que quiero mostrarles es las copas. En la Pascua tomamos 4 copas del fruto de la vid. A veces tenemos 4 copas o a veces tenemos una copa y la llenamos 4 veces. Y cada copa tiene un significado. Este significado los rabinos se lo dieron tomado del libro de Éxodo capítulo 6, los versos 6 y 7. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hay 4 cosas, 4 acciones que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel y esas son la base para estas 4 copas. Dice allí en Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré para mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que estas 4 acciones de Dios, según los rabinos, son la base
para estas 4 copas. Y es interesante porque en la Pascua las 4 copas se las llama la copa de santificación o bendición. La segunda copa es la copa de las plagas. La tercera copa es la copa de la redención. Y la cuarta copa es la copa de alabanza. Y después hay otra copa también que nos recuerda a una parte especial. Pero estas son las 4 copas. Y es interesante porque 2 copas se toman antes de comer y 2 copas se toman después de cenar. Y esta es la que les quiero mencionar, es la tercera copa, lo que llamamos la Hageula, la copa de redención. Es muy importante porque esta copa de redención, la tercera, que sabemos que viene después de cenar, es la que Jesús tomó y le dio también un nuevo significado. La copa de redención nos recuerda la sangre de Jesús. ¿Cómo sabemos que es la tercera copa que tomó? Porque la palabra de Dios en el libro de Lucas y en los evangelios y también luego en la primera carta a los Corintios se nos recuerda que después de haber cenado, Jesús tomó la copa y la bendijo. Jesús dijo la bendición que en hebreo dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito seas tú, oh Señor Dios nuestro, creador del universo, que nos das el fruto de la vid. Y tomamos de esa copa de redención y tomamos de las otras también. Y dijo, él tomó esta copa y dice, Jesús le dice a sus discípulos, ahora cuando tomen esta tercera copa de redención, no solamente se van a recordar que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, sino que ahora van a recordar que yo voy a dar mi sangre en el madero, en el Calvario, para que ustedes tengan libertad, redención, perdón de vuestros pecados. Y a mí me gusta siempre recordar que Jesús dio su sangre voluntariamente, dio su sangre intencionalmente. Era el plan de Dios desde la eternidad que Jesús muriera, no fue por accidente. Jesús murió voluntariamente, para eso vino a la tierra y él sabía que debía morir y derramar su sangre voluntariamente para que los que creyeran en él tuvieran perdón de los pecados. Así que en Egipto recordamos la sangre, y lo vamos a ver en el próximo símbolo, recordamos que la sangre del Cordero de Pascua puesta en la casa fue lo que salvó al pueblo de Israel que muriera esa primera noche de aquella Pascua. Y luego, muchos siglos después, la sangre de Jesús en la cruz del Calvario nos limpia a nosotros y nos libra de aquellos que creemos en Él, nos libra de la muerte eterna que merecemos por ser pecadores. Y Jesús, como decimos, esa última Pascua que tomó con sus discípulos antes de morir, le dio a esta copa de redención un nuevo significado. Es el que los creyentes en Jesús tomamos cuando recordamos la cena del Señor o la comunión o la mesa del Señor. Esa copa que tomamos es la tercera copa, aquella copa que Jesús tomó, la Hageula, la copa de redención. Así que la próxima vez que usted celebre la cena del Señor en su congregación, recuerde esa copa que Jesús le dio el nuevo significado durante la Pascua. Seguimos adelante y el próximo elemento que quiero explicarles es el perejil, lo que llamamos carpas en hebreo, el perejil. Y el perejil, aunque les parezca mentira, nos va a recordar la cruz de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que el perejil nos vaya a recordar la cruz? Bueno, ¿por qué tenemos perejil en la Pascua? Porque la Pascua se celebra en la estación de primavera, en el comienzo de la primavera, donde todo reverdece. Y así como dijimos que Dios es luz y Dios es vida, en la Biblia se nos habla de que Dios es luz, Dios es vida, también vemos cómo es vida en la naturaleza y todo empieza a reverdecer aquí en el hemisferio norte, es primavera.
Y entonces, ¿por qué esto forma parte de la celebración de la Pascua? Porque Dios dijo al pueblo de Israel en aquella primera Pascua que tenían que tomar la sangre del cordero, tenían que tomar una planta y hacer un manojo de hisopo. Es una planta que está mucho en Israel, yo cada vez que voy la veo, y dice allí la palabra de Dios: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untar el dintel y los 2 postes de la casa de la puerta con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la casa, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, es bien clara la Biblia. Había 10 plagas y cada plaga fue un poco más severa para convencer al faraón que dejara ir a Israel, y la 10ª plaga fue la peor de todas. Dice la Biblia que Dios iba a mandar esa medianoche el ángel de la muerte sobre Egipto, y que de todas las familias de Egipto iba a morir el hijo primogénito y el primogénito de los animales, pero que las casas de Israel tenían que tener esta sangre de cordero, ponerla en el dintel y en los postes de la puerta. Y entonces, en el día de hoy, y a través de la historia, como ya no hay más sacrificios de animales, porque el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 de nuestra era, entonces, en vez de tener sangre de animales, tenemos en la celebración de la Pascua agua con sal, que nos recuerda otra vez las lágrimas por el sufrimiento que teníamos cuando éramos esclavos en Egipto, y el perejil, que nos va a recordar ese manojo de hisopo. Y entonces, en este momento, cada uno en la familia moja el perejil en el agua con sal y lo tiene que comer. Yo no lo voy a comer porque a veces no es de lo mejor agua con sal con perejil, y a veces me atoro. Pero ¿por qué es interesante? Me gusta mucho este símbolo. Porque Dios podía haberle dicho al pueblo de Israel: unjan un poco de hisopo con la sangre del cordero y pónganlo en el suelo, o salpiquen las paredes. Pero Dios fue bien preciso. Les dijo: pónganlo en el dintel de la puerta y en los postes. Dintel y postes. Y como ustedes ven, eso no solamente era la puerta, sino que aparenta ser una cruz. ¿Por qué? Porque Dios también nos estaba dando un preámbulo, nos estaba dando un anticipo de lo que iba a pasar muchos siglos después. Y lo que Dios nos estaba diciendo es que así como aquella noche de la primer Pascua, la sangre en el dintel y en los postes de las casas iba a salvar a la familia que estaba dentro para que nadie muera, muchos siglos después, en el Monte Calvario, allí en la ciudad de Jerusalén, iba a haber el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, iba a morir por los pecados de judíos y de gentiles y de todo el mundo, y la sangre que derramaba Jesús, cuando nosotros confiamos en ese sacrificio, cuando creemos en ese sacrificio y lo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, dice que Él aplica su sangre a nuestras vidas y nos perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestros pecados. Y nos pone un sello. Entonces, cuando Dios nos prepara para la eternidad y nos presentamos delante de Dios una vez que dejamos este mundo, y Él ve la marca de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas y nuestros corazones, dice: han pasado de muerte a vida, vengan a disfrutar de la eternidad conmigo, no tienen nada que temer. Por eso me gusta el carpas, el perejil, porque me recuerda la sangre de Jesús que vertió en esa cruz, porque me perdona mis pecados. Y la sangre no es nada lindo, la sangre no es nada precioso de ver, pero la sangre en la Biblia representa la vida, porque la vida está en la sangre. Y la sangre de Jesús se aplica a nuestra vida, como escuché a algunos decir, Dios nos hizo una transfusión de sangre espiritual. En vez de la sangre nuestra, cuando creemos en Jesús,
la sangre de Jesús está sobre nuestra vida y ahora tenemos limpieza y perdón de pecados y nos regala la vida eterna para estar con Él. Gloria al Señor. Como decimos en hebreo, Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios. El Carpas nos recuerda eso. Bueno, seguimos adelante. El próximo símbolo que les quiero explicar es el símbolo que llamamos el Jaroset. Jaroset. Los hispanos no tienen problema en pronunciar Jaroset. Algunos otros idiomas sí tienen problema. Y el Jaroset nos recuerda, nos representa el ladrillo y la mezcla de barro que los judíos usaban cuando eran esclavos en Egipto para edificar los grandes edificios de los egipcios. Por 400 años, esclavos edificando los edificios usando ladrillo y mezcla. Por eso tiene un color rojizo. Y esta mezcla es una mezcla bien dulce. Es la mezcla que tiene manzanas ralladas y tiene miel y nueces picadas y canela, es lo que le da el color más oscuro, y hasta nosotros le ponemos pasas de uva para hacerlo más dulce. Es la parte más linda de la Pascua, el Jaroset. ¿Y qué nos recuerda el Jaroset? Bueno, el Jaroset nos recuerda la dulzura del perdón de Dios. Así como el marror, la hierba amarga, nos recuerda la amargura del sufrimiento y del pecado, el Jaroset nos recuerda la dulzura que viene cuando Dios perdona nuestros pecados. Dice la Biblia que para ser perdonados delante de Dios tenemos que confesar, reconocer que somos pecadores, confesarle, declararle nuestros pecados al Señor, arrepentirnos, dejar de hacer lo que hacíamos, hacer un giro de 180 grados para ir hacia Dios y pedir perdón a Dios. Reconocer nuestro pecado, confesar, declarar el pecado, arrepentirnos del pecado y recibir el perdón de Dios. Por eso este color oscuro también no solamente nos recuerda el ladrillo, sino también nos recuerda la sangre de Jesús. Y esta dulzura, como dijimos, de la parte más rica, se me hace agua a la boca cuando pienso en el Jaroset. También nos recuerda la dulzura que viene cuando Dios nos perdona y nos limpia. Dice la Biblia que cuando pecamos se quiebra nuestra relación con Dios. Somos hijos de Dios y hemos creído en Él y aceptado a Jesús, pero cuando pecamos dice que le ofendemos a Dios y se rompe, se quiebra la relación con Él. Y por medio de la confesión, el arrepentimiento, Dios nos perdona y entonces se restablece, se restaura esa relación con Dios y vuelve la dulzura del compañerismo con Dios. El salmista David, después de haber pecado con Betsabé, escribió el salmo que conocemos como el Salmo 51 y en una de sus partes dice: restaura en mí el gozo de tu salvación, cuando él se confiesa. Renueva un nuevo corazón dentro de mí y restaura el gozo, devuélveme el gozo de la salvación. Había un canto que decía: cuán dulce es el nombre de Jesús, porque cuando Él nos perdona vuelve la dulzura. Es totalmente opuesto a lo que es la amargura del marror, el Jaroset. Bueno, seguimos explicando los símbolos. El próximo símbolo es el huevo asado, o que llamamos beitza, el huevo asado. Y ustedes dirán: ¿y dónde está eso en la Biblia? Bueno, no lo busquen ni en la Torá, en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. En el Brit Hadashah tampoco lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el huevo asado fue agregado a la celebración de la Pascua en el tiempo o en el periodo intertestamentario. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel durante ese periodo estaba mayormente en exilio, lejos de Israel y de Jerusalén, lejos del templo, y la Biblia dice que junto con la celebración de la Pascua y el sacrificio del Cordero tenían que llevar al templo más adelante, tenían que llevar ofrendas quemadas de vegetales. Y entonces, cuando durante este periodo de 400 años entre los dos, Antiguo y Nuevo Testamento, estaban lejos del templo, no podían hacer sacrificios, los rabinos
dijeron, bueno, en lugar de quemar vegetales durante la Pascua, como no tenemos el templo, vamos a asar un huevo. Tiene que ser asado porque según leímos en la Biblia, todo lo que se come en Pascua tiene que ser asado. Y vamos a asar un huevo y nos va a recordar esas ofrendas quemadas de vegetales que hacíamos en la Pascua. Y nosotros en la Pascua ahora tomamos un huevo hervido, un huevo duro, y lo pasamos por el fuego para recordar que es un huevo, tiene que ser un huevo asado. Ahora, a mí como creyente en Jesús, en Yeshua HaMashiach, Jesús mi Mesías, me gusta pensar en el huevo como algo diferente. En la naturaleza sabemos que el huevo representa nueva vida. Muchas formas en la naturaleza, nuevas vidas comienzan con un huevo, ¿no es cierto? Entonces a mí me gusta pensar en el huevo como una recordación de la nueva vida que tengo en Jesús cuando creo en él. La Biblia dice que cuando creemos en Jesús tenemos un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 3, a versículos del 1 al 17 y 18 y siguiendo, Jesús hablando con Nicodemo, le dijo que si quieres entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es el nacer de nuevo? Dice Jesús que tiene que ser un nacimiento del Espíritu, del corazón, que lo hace Dios. Todo aquel que cree en Él, dice, tiene vida eterna y nace de nuevo. Es comenzar una nueva vida espiritualmente. Somos nuevas criaturas cuando creemos en Jesús. Otro pasaje de la Biblia, allí en 2 Corintios 5, 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que este huevo duro después se come también en la celebración. Este huevo, al recordar la Pascua, vamos a recordar también la nueva vida que tenemos cuando creemos en Jesús, el nuevo nacimiento. Bueno, seguimos explicando. Y el próximo elemento que les quiero explicar es el que llamamos el último pan o el afikomen. Y es el que está escondido. Yo lo voy a traer de vuelta. Es el que la esposa de la casa escondió. Y de paso les digo que ustedes me ven sentado. ¿Por qué estoy sentado? Porque aquella primer Pascua que los judíos celebraron al salir de Egipto, estaban apurados. Dice que lo tenían que comer rápido, porque tenían que salir de Egipto rápido. No tenían tiempo de hacer muchas cosas, la tenían que comer rápido. Pero después, cuando obtuvieron su libertad, la tradición judía nos dice que ahora somos personas libres. Entonces, como personas libres, no tenemos apuro. Entonces la celebramos sentados. ¿Por qué? Porque cada persona sentada está libre y no está esclavo de nadie. Los esclavos y los siervos, cuando entra el dueño de casa, se paran. Pero el que es dueño, el que es señor de la casa, los que somos libres, estamos sentados. Así que por eso estoy celebrando esta Pascua sentados. Pero volvemos a el último pan. Es el afikomen. Y este pan nos va a recordar también, además de todo lo que significa, nos va a recordar la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Cómo es eso? Bueno, después de cenar, porque en un momento se para, después de haber cantado, leído la Biblia, leído las historias de Pascua, explicado todos los símbolos y se canta mucho y se dura como 3-4 horas celebrando, en un momento paramos y tenemos una cena con comida, varios platos y una comida riquísima y pasamos bastante tiempo comiendo. Después de comer, hacia el final, después de comer postre y demás, el padre de familia le dice a los hijos que vayan a buscar el afikomen que la madre escondió al principio de la celebración de la Pascua en algún lugar de la casa. Entonces los chicos salen a buscar el afikomen y corren y recorren toda la casa hasta que uno de ellos lo encuentra y el que lo encuentra viene corriendo y se lo trae a su padre y el padre lo compra de vuelta. Y es interesante, le da a veces unos pesos o 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, depende. Cada vez a medida que los chicos crecen pedían más.
Y entonces, pero el Padre lo compra de vuelta ese pedazo de pan. Y es interesante todo el simbolismo que tiene este pan. Porque dice la Biblia, y nosotros vimos, que el pan vino de la bolsa que tenía los 3 panes, y era el pan del centro, el pan del medio, que representaba a la segunda persona de la Trinidad, o sea que Jesús, dijimos que fue roto, quebrantado, sacrificado por nosotros, estaba quebrado como vimos el pan, vimos que tenía pequeños huecos, orificios que nos recordaban que Jesús fue traspasado cuando estaba en la cruz, vimos las marcas más oscuras que nos recordaban que el cuerpo de Cristo fue castigado y con latigazos y con llagas en su cuerpo. Pero también nos dice la Biblia que además de recordar todo esto, cómo representa a Jesús, nos cuenta la historia bíblica que Jesús, cuando fue puesto clavado en la cruz, después que murió, la Biblia dice que vinieron discípulos y lo tomaron al cuerpo de Jesús, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en mantos blancos, lo prepararon para su sepultura, lo pusieron en una tumba por unos días, estuvo escondido en una tumba, así como este aficomen estaba escondido por un tiempo, y después dice al tercer día los discípulos fueron a la tumba y no estaba Jesús ahí porque había resucitado, pero luego lo encontraron a Jesús, así como los chicos de la casa encuentran a este pan y lo traen y se lo traen al Padre. Así que el simbolismo de este pan es precioso para usted y yo como creyentes. Les explico además que la palabra afikomen tiene 2 significados. Un significado es aquello que viene al final o lo que viene después. ¿Por qué? Porque es lo que se come después de haber cenado. Es el último pedazo de comida que se come en la celebración de la Pascua. Por eso sabemos que vino después de haber cenado. Se come después. Pero hay otro significado que también es aquello que estaba escondido y salió a la luz. Afikomen, aquello que estaba escondido y salió a la luz. Así como esto también nos recuerda como Jesús fue escondido en la tumba y salió a la luz. Es una preciosa imagen de Jesús. Y este es el pan, queridos amigos, este es el pan que Jesús, nos dice la Biblia, que tomó Jesús después de haber cenado, el afikomen, después de haber cenado, tomó este pan y le dio también un nuevo significado. Así como Jesús le dio un nuevo significado a la tercer copa, la Hageula, la copa de redención, y le dijo, ahora que tomen esta copa no solo van a recordar que fueron redimidos por la sangre en Egipto, ahora van a recordar cómo yo les perdono sus pecados cuando yo vierta mi sangre. Le dio un nuevo significado a la copa después de haber cenado. También le dio un nuevo significado a este pan y les dijo, ahora cuando coman este pan no solo van a recordar la Pascua y la redención de Israel, sino que van a recordar que mi cuerpo va a ser sacrificado por ustedes y quebrantado, traspasado, castigado por ustedes para que tengan perdón de pecado. Y nosotros creemos que esto sigue siendo pan, pero que el símbolo nos recuerda al cuerpo de Jesús. Preciosa imagen de Jesús, el afikomen. Así que la próxima vez que usted, hermano, querido amigo, amiga, donde quiera que se encuentre viendo este video, cuando participe de la Cena del Señor, recuerde esa tercer copa de redención de la Pascua y recuerde el afikomen que se come después de cenar o después de comer, y ese es lo que usted está participando cuando participa de la Cena del Señor o de la comunión o de la Santa Cena. Muy bien, llegamos al último símbolo. Ustedes alcanzan a ver que aquí a mi izquierda tenemos una copa vacía y también, aunque no la vean, hay una silla allí. Y esto se llama la copa
y la silla o el lugar de Elías. Y esa silla vacía y esa copa vacía nos recuerda la segunda venida de Jesús. Para los judíos, cuando estamos celebrando hacia el final de la Pascua, antes de concluir, el padre de familia le pide al hijo mayor, si no tiene hijos, a la hija mayor, le dice que tiene que ir a la puerta de la casa para ver si este año vino Elías. Entonces el hijo va, abre la puerta, va afuera, mira para un lado, mira para el otro, mira para arriba, mira para adelante, mira para atrás y ve que no está Elías, cierra la puerta, viene adentro y dice, no, Elías no vino este año. Entonces el deseo, la oración del pueblo de Israel es que Elías quizás venga el año próximo. ¿Por qué? Porque la venida de Elías anticipa, anuncia la venida del Mesías para el pueblo de Israel. Ahora, para nosotros como creyentes en Jesús, como nuestro Mesías, sabemos que Jesús vino la primera vez como un niño, vino como un siervo sufriente y fue anunciado por el último profeta que hubo, que era Juan el Bautista. Y la Biblia dice que Jesús, cuando hablaba de Juan el Bautista, dice, él es el Elías que anunció la venida del Hijo del Hombre. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pero la palabra del Señor en las profecías de Zacarías y en la profecía de Malaquías dice que va a haber un día terrible y donde el Señor va a juzgar y va a venir. Y dice que ese día, tremendo día del Señor, va a venir anunciado por el profeta Elías. Entonces, nosotros sabemos que también antes de la segunda venida de Jesús, porque creemos que Jesús, como prometió, va a volver otra vez a la tierra, una segunda vez. Y como cumplió todas sus otras promesas, sabemos que también va a cumplir esta. Y sabemos que la segunda venida no va a ser como la primera. La primera fue humildemente en un pesebre, con algunos pastores, con algunos familiares, con algunos animales y algunos ángeles que cantaron de su venida, gloria a Dios en las alturas. Pero la segunda venida de Jesús va a ser algo tremendo, que todo el mundo lo va a ver, que Dios va a ser bien claro para todos. Y dice la Biblia que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo no sé si Dios lo va a hacer a través del internet o de el satélite o de cómo sea, pero Dios va a hacer que todo el mundo lo va a ver cuando Jesús venga la segunda vez. Va a venir con sus huestes celestiales y va a venir montado en un caballo y va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores y va a reinar en Jerusalén. Va a venir al monte allí de los Olivos y va a poner sus pies allí en el monte, porque cuando ascendió a los cielos le dijo a los discípulos que así como me vieron ir, me van a ver volver, y que Jesús va a volver otra vez más. Así que para nosotros también la Pascua es símbolo de esperanza futura. Miramos hacia el pasado para ver cómo Dios redimió al pueblo de Israel. Miramos cómo Dios en la cruz sacrificó a su Hijo Jesús para darnos vida eterna y perdón de pecado a los que creemos en Él. Y también miramos hacia el futuro, sabiendo que un día Jesús va a volver y nos va a llevar con Él para vivir eternamente en el reino con Él. Así que decimos, Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Yo espero que usted tenga esa esperanza de que su fe está puesta en Jesús y que un día usted vaya a pasar la eternidad con Jesús y con todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos, sean judíos o sean gentiles. Así que todas estas cosas nos recuerdan Jesús. Por eso llamamos esta presentación el Mesías en la Pascua, porque todos los símbolos nos hablan de Jesús, de su vida,
de su sufrimiento, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su segunda venida. Y espero que el Señor lo bendiga. ¿Qué aprendemos al concluir todo esto? Bueno, como dijimos al principio, la Biblia es el registro del plan de salvación de Dios para Israel y para el resto del mundo. Para usted que nos está mirando en cualquier lugar del mundo, Jesús es el Salvador de todas las personas que quieran creer en Él y aceptarlo como Salvador y Mesías. La Pascua también es el anticipo, el preludio que nos apuntaba hacia Jesús. Como vimos con los discípulos, apuntaban a Jesús y donde Jesús cumplió estos símbolos en su vida, como el Cordero de Pascua que murió en nuestro lugar para salvarnos de la condenación eterna. Para salvarnos de la condenación eterna. Y si nos arrepentimos, dice la Biblia, de nuestros pecados y aceptamos a Jesús, invitamos a Jesús a nuestra vida, Él viene y entra y permanece en nosotros por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Recibimos perdón, salvación, vida abundante aquí y vida eterna en el más allá. Dice que cuando aceptamos a Jesús, nos sella con la sangre de Jesús en nuestros corazones y cuando nos presentamos delante de Él, no nos hace juicio, sino que el juicio de Dios pasa por encima. En inglés la palabra Pascua es Passover, Pesaj, pasar por encima. No nos juzga a Dios, sino que como pasó aquella vez por encima de Egipto, pasa por encima de nuestros pecados y nos invita a pasar la eternidad con Él. Él ve que hemos sido salvados, sellados, dice, ven, bienvenido a tu hogar eterno como hijo del Señor. Entra a tu hogar eterno a disfrutar de todas las bendiciones que he preparado para ti. Amigo, amiga, sea usted judío o sea usted de otra raza, Dios le ama y quiere que pase la eternidad con Él. Y espero que durante esta Pascua recuerde la muerte de Jesús, recuerde que murió por usted y por mí, y venga a Jesús si no le conoce, pídale perdón, invítelo a ser parte de su vida, invítelo a entrar en su vida y pueda disfrutar esta vida de ahora y para siempre. Y el próximo domingo de resurrección que pueda disfrutar tremendamente y cantar Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, la salvación que nos ofrece Dios. Que Dios los bendiga. Y terminamos diciendo la oración que todos los judíos decimos al terminar la Pascua. Decimos, Leshana Haba'ah beYerushalayim, que quiere decir el próximo año en Jerusalén. Ese es nuestro deseo, ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, porque decimos que si vamos ahí, y es ahí donde puede venir el Señor Jesús. No sabemos cuándo va a venir. Las señales parecen ser que el final y su venida se acercan pronto, pero no sabemos cuándo. Mientras tanto, celebramos y esperamos su venida. Que Dios lo bendiga y shalom, shalom.